Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720. La señal de Titán. Todo comenzó en 2005, cuando la misión Cassini-Huygens logró lo impensable: enviar la primera sonda de la humanidad a Titán, la luna más grande de Saturno. Mientras Cassini orbitaba el planeta, Huygens descendió a través de la densa atmósfera de Titán, transmitiendo imágenes y datos invaluables de un mundo alienígena. Lo que Huygens capturó fue sorprendente: mares de metano líquido, vastas dunas formadas por compuestos orgánicos y una superficie rocosa helada que parecía sacada de otro tiempo. Sin embargo, entre miles de imágenes y datos, había algo que nunca se mostró al público, algo que los científicos decidieron ocultar. Esta historia no fue conocida hasta años después, cuando una ingeniera de datos llamada Marianne Valen tropezó con información que alteraría el curso de su vida para siempre. Marianne trabajaba para la Agencia Espacial Europea ESA y formaba parte del equipo encargado de analizar los datos finales de Huygens. Mientras limpiaba y organizaba la base de datos para archivar el proyecto, encontró un archivo corrupto. No era raro que algunas imágenes o datos llegaran dañados debido a la distancia y las interferencias, así que casi lo ignoró. Sin embargo, algo la impulsó a repararlo. El archivo se restauró parcialmente, y cuando Marianne abrió la imagen, lo que vio la dejó paralizada. En la pantalla, el paisaje familiar de Titán, desolado, cubierto de rocas y hielo, se veía claramente. Pero al fondo, algo era inquietantemente diferente. Había una sombra alta y delgada, como una especie de torre u obelisco. La estructura era inusual, ya que no había aparecido en ninguna otra imagen anterior ni posterior. Era como si la figura hubiera estado ahí solo por un instante, capturada accidentalmente por Huygens. Marianne sintió un escalofrío recorrer su columna. Al principio pensó que era un fallo en los datos, quizás una distorsión o una mancha en la lente, pero algo en su interior le decía que no. Decidió hacer ajustes en la imagen. Aumentó el contraste, ajustó la saturación y eliminó el ruido visual. Lo que descubrió entonces la perturbó profundamente. La figura no era una sombra inanimada, tenía una forma vagamente humanoide, alta, delgada, con lo que parecían ser extremidades extendidas hacia los lados, como si estuviera erguida observando el descenso de Huygens. A Marianne le costaba creerlo. ¿Cómo podía haber algo así en Titán? Se suponía que Titán era una luna estéril, sin vida. Pero esa figura, esa estructura, parecía estar observando deliberadamente. Pasaron los días y Marianne no podía quitarse esa imagen de la cabeza. No se atrevió a mencionarla a sus superiores, temiendo que la despidieran o la acusaran de estar paranoica. En cambio, decidió investigar en secreto. Reunió todos los datos que pudo sobre las transmisiones de Huygens y pronto comenzó a notar otras anomalías. En una de las últimas transmisiones de audio de la sonda, captada minutos antes de que Huygens dejara de funcionar, Marianne escuchó algo perturbador. Lo que al principio pensó que era estática, se convirtió en un susurro apenas audible. La mayoría de sus compañeros habrían descartado el sonido como interferencia electromagnética, pero ella decidió examinarlo más de cerca. Reprodujo el archivo una y otra vez, filtrando los ruidos externos, hasta que pudo discernir un patrón en el susurro. Era breve, pero constante, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse. Decidió guardar este descubrimiento para sí misma, pero lo anotó en su diario. Días después comenzó a tener pesadillas. En ellas la figura de la imagen aparecía una y otra vez, pero cada vez se veía más cerca, más detallada. Parecía avanzar hacia la cámara. Aunque sabía que era imposible, el miedo era tan real que se despertaba sudando frío. Fue entonces cuando empezaron las cosas extrañas en su entorno. Una noche, mientras trabajaba tarde en su apartamento, su computadora, que estaba apagada, se encendió sola. Marianne intentó ignorarlo, pensando que era un fallo, pero cuando revisó la pantalla, la misma imagen de la estructura apareció, sin que ella la hubiera abierto. Lo que la horrorizó fue que la figura, que antes estaba al fondo, ahora estaba mucho más cerca de la cámara. Marianne se levantó de su silla y retrocedió, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. El aire en la habitación comenzó a sentirse pesado, casi opresivo. Las luces empezaron a parpadear y de repente sintió un escalofrío recorrer su piel. Miró a su alrededor, pero no había nada.
Sin embargo, la sensación de ser observada era abrumadora. El susurro, el mismo que había escuchado en las transmisiones de Huygens, comenzó a resonar en su cabeza, más claro que nunca. Era como si el sonido viniera directamente del aire a su alrededor. Unos días después, los reportes de desapariciones comenzaron a acumularse. Varios de los científicos que trabajaron en la misión Cassini-Huygens empezaron a desaparecer en circunstancias misteriosas. El primero fue un astrofísico de la NASA, encontrado muerto en su oficina con los ojos completamente abiertos, como si hubiera visto algo imposible. Un ingeniero de la ESA también fue encontrado en su casa, pero su cuerpo estaba frío, como si hubiera estado expuesto a temperaturas bajo cero, aunque su calefacción funcionaba perfectamente. Marianne comenzó a sentirse paranoica. Sabía que algo la estaba persiguiendo, algo que había traído con ella desde los archivos de Titán. Intentó advertir a sus colegas, pero ninguno la escuchó. En cambio, empezó a notar que algunos de ellos también comenzaban a actuar de forma extraña, como si supieran algo, pero no quisieran hablar de ello. Uno de ellos, un antiguo colega que trabajaba en el análisis de frecuencias de radio, finalmente le confesó algo que la aterrorizó aún más. Habían detectado una frecuencia anómala en las últimas transmisiones de Huygens, justo antes de que la sonda dejara de transmitir. Era una señal que no debería existir, un eco extraño que no podía explicarse por ningún fenómeno natural. Su análisis reveló algo aún más perturbador. La señal parecía un llamado, algo parecido a un mensaje que intentaba transmitir palabras. Aunque la traducción era incompleta, las palabras que lograron descifrar eran claras: ven a nosotros. Un año después de que Huygens dejara de funcionar, algo inexplicable ocurrió. Los satélites de la Tierra detectaron una transmisión en la misma frecuencia que la anomalía de Titán. Pero esta vez la señal no venía de Titán, venía de la Tierra. Diversas ciudades alrededor del mundo comenzaron a recibir la misma señal. Se informaron fallos eléctricos, temperaturas que caían bruscamente y dispositivos electrónicos que dejaban de funcionar. Marianne, al saber esto, conectó los puntos. La figura que había visto en la imagen, el susurro, el mensaje, algo había llegado a la Tierra, algo que había estado esperando en Titán, observando desde la distancia. Marianne intentó huir, pero no tenía a dónde ir. Cada vez que intentaba alejarse de los datos de Titán, ocurría algo que la traía de vuelta. Las señales continuaban, el susurro se hacía más fuerte y en su apartamento las luces parpadeaban constantemente. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la figura apareciera por completo. La última vez que abrió la imagen, la figura ya no estaba en el fondo, estaba justo frente a la cámara, como si hubiera dado un paso más hacia ella. En su última entrada de diario, Marianne escribió: siento que me está buscando, ya no está en Titán, está aquí. Lo veo en todas partes, incluso cuando cierro los ojos. Días después, Marianne desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó fue su computadora, encendida, mostrando la misma imagen de la figura en Titán. Solo que esta vez, el paisaje había cambiado. La figura estaba ahora en lo que parecía ser una ciudad terrestre, desolada, con edificios derrumbados y un cielo oscuro. Un único mensaje brillaba en la pantalla: ven a nosotros. Hasta hoy, el archivo corrupto nunca ha sido recuperado. Los pocos que supieron de la existencia de esa imagen y de la señal también desaparecieron o murieron en circunstancias inexplicables. La comunidad científica niega oficialmente cualquier irregularidad en las transmisiones de Huygens, pero los rumores persisten. Algunas señales de radio aún captan el susurro, especialmente en las áreas remotas. Y aquellos que escuchan la señal pronto empiezan a notar una presencia detrás de ellos. Ya no está en Titán. Ahora está aquí y está buscando algo. Quizá te esté buscando a ti.